Qué alegría recibir a nuestra audiencia en un nuevo análisis a fondo. Hola, estoy encantada de estar aquí. La verdad es que tenemos un tema apasionante hoy. Pues sí, la exploración de hoy tiene una misión muy especial. Tenemos sobre la mesa una cantidad fascinante de material. Investigaciones urbanas, reportes arqueológicos, análisis sociológicos, y todo este volumen de información apunta a un único destino. Vamos a sumergirnos en las capas más ocultas de una de las metrópolis más magnéticas de toda Colombia, Medellín. Eso es. Y, a ver, la idea no es simplemente recitar una lista de datos históricos o hacer una guía turística de los lugares de moda. El objetivo de esta inmersión es intentar comprender cómo se construye realmente la identidad de una ciudad moderna a través de su memoria. Claro. De su inmensa resiliencia y, por supuesto, de sus traumas. Porque resulta apasionante pensar que la historia de un núcleo urbano abarca muchísimo más que los edificios de cristal o las plazas que se ven a simple vista. Vamos a desgranar esto paso a paso, porque tenemos 8 temas sobre la mesa que nos van a llevar por un viaje increíble. Así es, y me parece un enfoque absolutamente necesario. A menudo, cuando se intenta comprender el presente de cualquier gran capital o metrópolis, existe una tentación enorme de quedarse en la superficie. Totalmente. Es muy fácil dejarse deslumbrar por las postales de progreso, la innovación tecnológica o las estadísticas de crecimiento económico actual. Sin embargo, para entender verdaderamente cómo respira una ciudad de este calibre, hay que mirar ineludiblemente hacia abajo. Hacia los cimientos. Exacto, hacia sus cimientos ancestrales y también hacia sus cicatrices más recientes. La identidad de un lugar no es algo estático. Se forja en esa tensión constante y diaria entre lo que se construye con orgullo y lo que se entierra por conveniencia. Ya. Entre lo que la sociedad decide recordar y lo que, de forma colectiva, elige olvidar. Es una tensión que está literalmente bajo los pies de quienes caminan por la ciudad todos los días. Para empezar a entender esto, me pareció increíble descubrir al leer el material que el verdadero cimiento de la ciudad no es colonial, sino muchísimo más antiguo. Es un punto clave. Hay un lugar específico que representa el contraste definitivo entre ese pasado remoto y la vorágine de asfalto actual. Hablamos del Cerro El Volador. Ostras, es que cuando se piensa en Medellín, la imagen mental suele ser la de edificios de ladrillo naranja trepando por montañas verdes. Sí, la clásica postal. Claro, pero resulta que este cerro, que es un espacio natural inmenso en medio de la ciudad, esconde una realidad alucinante. No estamos hablando de un simple parque para ir a hacer deporte los domingos. Estamos hablando de un sitio arqueológico en mayúsculas, con hallazgos prehispánicos en pleno casco urbano. Lo verdaderamente fascinante de este punto es cómo el espacio físico funciona como un ancla literal de la memoria ancestral. El Cerro El Volador alberga complejos funerarios y restos de cerámica que demuestran que fue un lugar de tremenda importancia ritual para los pueblos originarios hace miles de años. ¡Madre mía! ¡Miles de años! Es decir, mucho antes de que se pusiera el primer ladrillo europeo en el Valle de Aburrá, este lugar ya era un epicentro sagrado. Y el contraste es brutal. Ya te digo. Hoy en día tienes a personas haciendo footing con zapatillas de última generación justo por encima de tumbas de pozo milenarias. Es la representación perfecta de la arqueología urbana, que siempre es un campo de batalla silencioso. Una batalla por no borrar la historia. Eso es, existe un reto inmenso y una lucha constante por proteger este patrimonio de valor incalculable frente a la presión inmobiliaria y el ritmo frenético de una ciudad que, por pura inercia económica, necesita seguir expandiéndose. Es que imaginar a alguien corriendo con sus auriculares sobre una necrópolis de 2000 años de antigüedad, te vuela la cabeza, fíjate. Y esa idea, la de lo que decidimos proteger frente a lo que dejamos perder, me lleva a otro escenario de la ciudad que sufre un peligro similar, aunque mucho más reciente. Si bajamos del cerro y avanzamos en el tiempo hasta el siglo XX, nos encontramos con el barrio Prado Centro. Un caso de estudio interesantísimo. Totalmente. Al revisar los planos y las fotografías de la época en nuestras fuentes, queda claro que este lugar era la joya de la corona. Albergaba las grandes mansiones de las familias más influyentes, con arquitecturas espectaculares. Vitrales europeos. Exacto, vitrales, escalinatas de mármol, era el epicentro del poder económico.
pero la realidad actual es diametralmente opuesta. Es un caso de estudio clásico de lo que en urbanismo se conoce como decadencia urbana. Lo que ocurrió en Prado Centro fue un declive progresivo e implacable. Por el desplazamiento de las élites, ¿verdad? Precisamente. A medida que las élites económicas decidieron desplazarse hacia zonas más modernas en el sur de la ciudad, dejaron atrás estas enormes y majestuosas casas patrimoniales. Hoy en día, muchas de esas mansiones de techos altos y salones de baile están completamente abandonadas. Qué lástima. O peor aún, subdivididas internamente con materiales baratos para albergar a 10 o 15 familias en condiciones de altísima precariedad. Claro, lo que antes era lujo ahora es pura supervivencia. Y lo que nos dice esto sobre la memoria histórica es muy profundo. Cuando una ciudad permite que un patrimonio arquitectónico tan significativo entre en un estado de ruina, estamos presenciando una forma física de amnesia. Amnesia. Qué buena palabra para esto. Estas casas son el reflejo de una época fundacional del desarrollo industrial y su deterioro subraya cómo el tejido urbano a veces desecha su propia historia, simplemente cuando deja de ser económicamente útil. Es decir, ¿la ciudad simplemente mudó de piel y dejó la anterior secándose al sol? Es una pasada ver cómo los centros urbanos se transforman de esa manera. Y hablando de esa expansión, hay otro aspecto que me dejó sin palabras al revisar la información. La urbanización de las laderas. Justo eso, porque mientras esas élites abandonaban las casonas del centro, la ciudad experimentaba un crecimiento físico brutal, pero no por motivos de bonanza económica, sino por pura supervivencia. Me refiero a la masiva expansión hacia las famosas comunas en las laderas más empinadas del valle. Sí. Siempre llama la atención ver cómo esos barrios desafían la gravedad, pero entender el origen de ese crecimiento lo cambia todo. Es un punto crítico y de los más complejos de analizar, sin duda. La urbanización de las laderas no fue producto de un plan maestro de arquitectura, sino una respuesta directa a realidades sociales muy duras. Ese crecimiento masivo y desordenado hacia las comunas fue impulsado en gran medida por miles y miles de personas que huían del desplazamiento y del conflicto armado en zonas rurales del país. Gente que llegaba huyendo de una situación límite. Llegaban a la ciudad buscando refugio, a menudo sin absolutamente nada, y se veían obligados a construir sus propios barrios desde cero. Literalmente, subiendo ladrillos por pendientes de 45 grados, organizando sus propios sistemas precarios de agua y luz. Lo que en las fuentes llaman autoconstrucción. Exactamente. Es autoconstrucción pura y dura. Pero es fundamental equilibrar esta narrativa. A la par de esa historia de desplazamiento, existen profundos procesos de resiliencia comunitaria. Claro. Hay historias reales de líderes vecinales que, frente a la ausencia del Estado en esas primeras décadas, organizaron a sus vecinos, pavimentaron calles a mano y transformaron esos espacios marginados en ejemplos de reconstrucción social asombrosa. Es que la historia no se queda solo en la tragedia, sino en la fuerza bruta de la comunidad para salir adelante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel físico. Sí, desde el punto de vista de la ingeniería. Porque mientras la gente poblaba esas laderas de forma autogestionada, las administraciones y los ingenieros se daban cuenta de que tenían que adaptar la infraestructura de la ciudad a una geografía que, siendo sinceros, es una pesadilla logística. Los detalles técnicos sobre las obras civiles son alucinantes. Estamos hablando de perforar las montañas andinas. Exactamente. La topografía es en sí misma uno de los mayores antagonistas de la ciudad. Está completamente encajonada en el valle de Aburrá, rodeada de montañas altísimas. Es como un cuenco gigante. Tal cual. La construcción de infraestructuras subterráneas, de túneles kilométricos y de viaductos masivos no es solo un capricho de modernización, es una respuesta de supervivencia vital para evitar el colapso vial. Ahora bien, el análisis va mucho más allá del logro técnico o del cemento vertido. Claro, el impacto humano de todo ese cemento. Perforar una montaña o trazar una nueva arteria vial en una ciudad tan densa tiene un impacto social inmediato. Requiere expropiar terrenos, reasentar a cientos de familias, alterar dinámicas vecinales de décadas y modificar por completo la geografía social para que el llamado progreso pueda pasar. Es el retrato perfecto de una metrópolis que se ve obligada a construir su modernidad rompiendo literalmente su propio suelo y reubicando a su gente. Sí. Ostras, imaginemos lo que es que te digan que el barrio donde creciste tiene que desaparecer porque por ahí va a pasar la boca de un túnel inmenso.
Y esa historia tan compleja, de constante demolición y reconstrucción, nos lleva de forma inevitable a los años 80 y 90. Una época decisiva, desde luego. Sabemos que es un periodo del que se han hecho infinidad de películas y series internacionales, pero lo que me ha gustado muchísimo del material que estamos analizando es la frialdad sociológica con la que se aborda. Es que es la única manera rigurosa de hacerlo. Se aleja a kilómetros del sensacionalismo o de la glorificación de figuras delictivas y pone la lupa donde hay que ponerla. En qué le pasó a la gente de a pie y cómo reaccionó la ciudad. Y es vital mantener esa perspectiva estrictamente analítica. El informe es muy claro al respecto. La irrupción del narcotráfico generó una transformación social y cultural sin precedentes, y la violencia urbana de esa época alteró todas las esferas de la vida pública. Ya, el coste tuvo que ser tremendo. El coste en vidas, en tranquilidad y en el tejido institucional fue incalculable. Las calles se volvieron lugares de temor. No obstante, el aspecto más destacable y digno de estudio no es la violencia en sí, sino los procesos posteriores de asimilación y memoria. La reacción de la sociedad. Precisamente, la ciudad tuvo que desarrollar unos anticuerpos sociales extraordinarios para procesar ese nivel de trauma colectivo. Lo verdaderamente importante es la inmensa capacidad de respuesta de las instituciones cívicas, de los colectivos artísticos y de los ciudadanos. Sí, leí algo sobre cómo usaron el arte. Así es. Comenzaron a organizar recitales de poesía o conciertos en plazas que antes estaban dominadas por el miedo. Se trata de una negativa rotunda a dejarse definir únicamente por esa época oscura, utilizando la cultura para reapropiarse del espacio público. Es como si la ciudad hubiera tenido que ir a terapia colectiva intensiva, fíjate. Y esa transición hacia la sanación nos conecta con otra dimensión increíble de nuestras fuentes. Porque una ciudad tan densa, que ha pasado por procesos de transformación y estrés tan radicales, por fuerza tiene que dejar una huella en la psique de quienes la habitan en el día a día. Indudablemente. Pasamos del trauma histórico al bienestar individual. Y aquí llegamos a una intersección que me dejó helado, de verdad, la que hay entre la infraestructura de transporte y el alma humana. Concretamente, el icónico metro de Medellín. Es un tema muy delicado. Para quien no lo sepa, este sistema es un símbolo de orgullo tremendo en la ciudad. Lo llaman la cultura metro, todo está impecable, no hay un papel en el suelo. Pero los informes que tenemos no hablan de la eficiencia del transporte, hablan de una crisis silenciosa de salud mental. Es un giro analítico muy revelador y muy duro. El metro no es solo un conjunto de vagones moviendo gente, es el sistema circulatorio principal de la metrópolis. Y al ser un espacio público tan masivo, se convierte en el escenario de crisis personales agudas. Sí. Se detalla de manera muy seria la existencia de protocolos estrictos que se han tenido que desarrollar frente a los casos de personas que intentan quitarse la vida en las instalaciones. Madre mía. Detrás de cada retraso en el servicio o de cada paralización de una línea, muchas veces hay una emergencia humana de dimensiones trágicas. Totalmente desgarrador. Y lo que más me impactó fue leer sobre la carga que asumen los trabajadores. Se pone un énfasis tremendo en el daño psicológico que sufren los conductores del tren. Claro, son los primeros en presenciarlo. Son ellos los que están en primera línea y se enfrentan visual y emocionalmente a estas situaciones. Y luego está el concepto de los silencios institucionales. Ese concepto es fundamental en la investigación. Es decir, para evitar el efecto contagio, esta idea clínica de que si se publicita un suicidio, otras personas podrían imitarlo, las autoridades manejan estas crisis con el mayor de los sigilos. Básicamente, se limpia la escena, se reanuda el servicio y por megafonía apenas se dice nada. Así es. Pero claro, ese silencio, aunque tenga una razón médica detrás, invisibiliza por completo el gigantesco peso emocional de los trabajadores y tapa una crisis de salud mental urbana que está ahí, latiendo todos los días. Si conectamos este fenómeno contemporáneo del metro con el panorama histórico general de la región, la cuestión de la salud mental urbana cobra una dimensión aún más profunda. Y esto enlaza de forma muy natural con la historia del Hospital Mental de Antioquia, que es otra de nuestras fuentes de hoy. Sí, otro pilar de la investigación. Este centro se fundó en el siglo XIX, y hacer un recorrido por sus archivos es como ver un espejo de la propia sociedad. Analizar cómo se aplicaba la psiquiatría hace 100 o incluso 50 años nos muestra exactamente cómo la sociedad entonces marginaba, ocultaba y castigaba a todo aquel que padecía una enfermedad mental. Es verdad, los testimonios históricos de los profesionales de la salud que recoge la información son sobrecogedores. Sí, son muy duros de leer. Cuentan cómo en los orígenes del hospital se utilizaban métodos que hoy consideraríamos tortura, modelos de aislamiento casi penitenciario, celdas de castigo, camisas de fuerza.
Todo esto para esconder a la persona del ojo público. El objetivo era apartarlos de la vista de la sociedad. Tal cual. Pero luego, afortunadamente, relatan la transición a lo largo de las décadas hacia enfoques mucho más humanos, ambulatorios y comunitarios. Al leer eso, te das cuenta de que la ciudad, como organismo vivo, también ha tenido que aprender a base de golpes a sanar e a integrar a esas mentes que simplemente no encajan en el modelo tradicional de la productividad urbana. Y esto nos plantea un escenario muy interesante sobre cómo interactúan el bienestar psicológico y el entorno urbano actual. Porque sí, es innegable que la metrópolis ha superado, o al menos ha logrado transformar, muchos de sus grandes traumas históricos y ha modernizado su visión sobre la salud pública. Se ha avanzado muchísimo. Pero el presente trae consigo presiones completamente nuevas. Esto se hace especialmente evidente cuando observamos cómo se vive y se respira la ciudad en sus zonas de mayor efervescencia económica. Particularmente cuando se pone el sol. Exacto. Y este es el último gran bloque de nuestra exploración. La noche. Qué tema tan fascinante. La información nos aterriza de golpe en el presente más vibrante a través del análisis de la cultura nocturna y la seguridad. Hablamos de la transformación radical de sectores emblemáticos como Laureles y El Poblado. Dos zonas que han cambiado radicalmente. Estas zonas hoy en día son polos de atracción inmensos. Tienen un flujo constante de visitantes internacionales, nómadas digitales, una oferta gastronómica brutal, luces de neón por todas partes. Todo parece una fiesta continua. Esa es la imagen que se proyecta al exterior. Pero por supuesto, cuando rascas un poco la pintura, te das cuenta de que hay unas tensiones sociales enormes operando bajo la superficie. El análisis sociológico de estos sectores desentraña una dicotomía espectacular. Por un lado, tienes una inyección de capital enorme, un auge económico innegable y una revitalización comercial vertiginosa. Dinero fluyendo por todas partes. Pero por otro, tienes a las autoridades locales luchando por imponer regulaciones constantes para controlar fenómenos como la gentrificación acelerada. Es decir, cuando el barrio se encarece tanto que los residentes originales ya no pueden permitirse vivir allí. El drama de los alquileres y el coste de vida. Sumado a eso, hay problemas serios de convivencia, ruido y dinámicas de comercio sexual. Pero el punto más brillante del análisis es el concepto de percepción frente a la realidad. Me pareció clave ese concepto. Para quienes habitan o visitan estos espacios de ocio, se crea una especie de burbuja psicológica. Se mueven bajo una sensación de seguridad total, gracias a la iluminación, la seguridad privada y el ambiente festivo. Claro, te sientes protegido. Pero esa percepción a menudo choca frontalmente con los desafíos reales de seguridad ciudadana que operan a escasas calles de distancia. Es un decorado urbano que cuesta muchísimos recursos mantener en equilibrio. Es como una gran coreografía de teatro donde todo el mundo está muy concentrado en que la música no deje de sonar, mientras los técnicos de mantenimiento corren de un lado a otro entre bambalinas, apagando pequeños incendios. Es una analogía perfecta. Si hacemos un repaso de todo este monumental viaje que hemos hecho hoy, la conclusión te deja sin aliento. Hemos empezado pisando los restos indígenas de hace miles de años, bajo los deportistas en el Cerro El Volador. Hemos paseado por las ruinas de mármol de las mansiones abandonadas de Prado Centro. Hemos entendido el esfuerzo sobrehumano de construir las comunas huyendo de la violencia y la locura ingenieril de perforar túneles bajo las montañas andinas. Hemos visto a una sociedad entera sobreponerse a los oscuros años 80 y 90 con poesía y arte. Hemos entrado en la cabina de un conductor de metro lidiando con el trauma en silencio, hemos visto evolucionar la salud mental en el Hospital de Antioquia y hemos terminado bajo las luces de neón del Poblado. Queda demostradísimo que las ciudades no son solo hormigón y asfalto. No, desde luego que no. Son organismos vivos, palpitantes, formados a base de memoria antigua, ingeniería pura y luchas humanas diarias. Para quienes nos escuchan, la próxima vez que paseen por su ciudad, sea la que sea, es un ejercicio maravilloso intentar mirar más allá de las cafeterías de moda y preguntarse qué historia se esconde el suelo que pisan. Sin duda alguna. Y basándome en ese recorrido tan exhaustivo que acabas de hacer, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión. Adelante. Algo para masticar con calma. Si conectamos dos puntos aparentemente lejanos de los que hemos hablado hoy, por un lado, esos silencios institucionales tan pulcros que rodean a las emergencias de salud mental en el transporte público. Sí. Y por otro, el patrimonio abandonado de esas históricas mansiones que se caen a pedazos en el centro de la ciudad.
surge inevitablemente una pregunta incómoda. A ver, ¿Hasta qué punto las metrópolis modernas eligen, de manera totalmente deliberada, someterse a una especie de amnesia colectiva? Es decir, dejar que su arquitectura incómoda se pudra y silenciar bajo la alfombra el dolor psicológico de sus habitantes. Simplemente para poder sostener, vender y exportar esa reluciente percepción de éxito, seguridad y vanguardia que vemos en sus barrios de ocio nocturno. Es una barbaridad pensarlo así, pero tiene todo el sentido. Es una invitación indispensable para que nuestra audiencia observe su propio entorno, su propia ciudad, y se haga la pregunta de qué partes de vuestra historia local están siendo silenciosamente borradas hoy en día para que no empañen el brillo del presente.